Buenos días, profe. Buenas tardes, profe. Buenos días. Está amanecido, hola, hola. Lo que hace en la Semana Santa. ¿Qué más, profe? Bueno, ¿usted va a exponer hoy? ¿Le toca Señor, exponer hoy, Jimmy? señor. ¿Hoy le toca exponer? No, señora, a nosotros no, nos toca el jueves. Bueno, ¿quién de los expositores ya llegó? ¿Cómo les va? Bienvenidos de Semana Santa. Jimmy, ¿cómo le va, caballero? ¿Descansaron, rezaron? Sí, profe, rezamos mucho. Bueno, muy bien. Buenas noches, profe. ¿Qué más, Kevin? ¿Cómo estás? Profe, ¿usted qué tal? Hermano, bien, sí, gracias a Dios. Nos tomamos una aromática y sal. Pero aquí había agua. Pero está fría. Sí. Eso es muy bien. Ojalá. Y así. También. ¿Pero qué tiene este zapatito? No, pero eso sí se puede echar ahí, no, ese no le huele. No, pero botarle esa. ¿Qué novia no hizo la raíz? No, yo te he dicho novia hoy. Se puso a... Bueno, muchachos, entonces, hoy tenemos para exponer, venga, les comparto acá. Hoy vamos a exponer los señores Lorena, Caterín, César, Carlos Alberto, Alejandro, hasta ahí. Ese es el primer, gracias, muy gentil, el primer bloque a exponer. El grupo 1 y 2. ¿Ya llegó alguien de ese grupo? No han enviado las presentaciones para poderlas subir a plataforma. Tienen que enviarlas con 12 horas de anticipación.
Entonces, les encargo, son tan amables, enviar las presentaciones de la exposición. Bueno, Hola, entonces, profe, buenas noches. hola señorita Lina, ¿cómo le fue el de Semana Santa? Bien, profe, no quería Perdonó a volver, todos pero los aquí estoy santos, lista. no la familia Santos, ¿no? No. Profe pregunta, ¿a dónde te tenemos que enviar las exposiciones? Mm, Si tienes que poner mañana, hoy durante la noche y mañana más tarde a las 8. Profe, o sea que si, por ejemplo, nosotros somos el grupo 6, no lo podemos enviar ya. O sea, necesariamente También son 24 colocan horas. ahí, Ah, listo. no hay problema, no, sí, Pero no te hay lo ningún enviamos inconveniente. como por la plataforma, por correo, por WhatsApp. Por correo. Yo la subo a la plataforma para que le quede ahí como tema del día. Pero muchachos, si ya tienen, mejor dicho, repulida, ¿no? Porque para que vayan viendo la crítica, las equivocaciones, porque pues digo yo, ¿no? No lo digo. Ah, claro, profe, ¿me regalas tu correo, por favor? El de siempre. J. Martínez, perdón, Proyectos Universitarios. Ok, Ya me tienen por ahí ponchado. sí, profe. Espérame un segundito. Sino que esos parciales sí, qué tristeza, ¿no? Pasaron 5. Ay, no, profe, no diga eso. Como si está Profe, ¿esas notas cuándo las dará? Yo creo que mañana ya las paso. ¿Y qué tal nos fue bien? No tengo que pasaron 5. Epa. Entre ellos no está usted, tranquilo. Uy, 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 uy. Profe, ¿cómo así? No, espere. Bueno, está la señora Ivonne Lorena, Sí, profe, por ahí estamos. Hasta En un luego, segundo. buenas noches, profe. Lina, Mande, profe. César, Sí, Carlos profe, acá Alberto estoy. y Alejandro. Les encargo, por favor, la presentación, son tan amables. Ya te la estoy enviando. Listo, Lina. Puedes comenzar, el escenario es todo tuyo, Lina. Señora Ivonne, buenas tardes, Sí, bienvenida. empezamos. Listo, profe. Entonces, espérame un segundo, profe, porque es que yo estoy Bueno, démosle un corriendo y mi segundo. Señorita, computador está profe, señorita. lentísimo. Pero Señorita, regálame. bueno, perdón. Señoras pocas. Entre más las consiente uno menos. Dios mío, Terrible, ¿no? terrible. Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo Ya cargó. la presentación? ¿La Sí, están señora, viendo ya. bien? Porque yo la No, veo toca acá. que le dé play. Ok, listo. Permítame entonces un segundito, profe. Listo. Ahora sí. ¿No? Un segundo, a ver, para que cargue un poquito más rápido. Listo. Entonces, muy buenas noches Entonces, yo para te hago la todos. introducción, Lina, Ivonne y tu amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? César, profe. César. César. Qué pena. Sí, ahí está en pantalla, que es que no sabe leer uno leer, tú quieras primaria. Bueno, entonces, bueno, bienvenidos muchachos, espero que hayan descansado. Quien vaya a hablar, no olvide prender su video para que hagan una buena exposición del expositor, porque solamente lo voy a dejar que aparezca en pantalla solito, poniendo y pues no puede aparecer un manchón. De todo lo que hemos visto ya para todos, efectivamente, pues hemos ya visto las diferentes tendencias tecnológicas de las telecomunicaciones, los enlaces de las telecomunicaciones. Cuando llamo de enlaces de telecomunicaciones, son las de diferentes tecnologías a las que le apunta, a la estructura, a la arquitectura, que intenta amarrar para poder hacer la transmisión de la data, porque recuerden que las telecomunicaciones es simple y sencillamente la transmisión del dato en diferentes puntos, punto fijo, punto móvil. Se ha visto efectivamente del enfoque de las telecomunicaciones, los elementos, los recursos, la estructura, las diferentes redes de comunicación, los medios, los canales, las frecuencias. Entre ellos está el cableado estructurado, que es un elemento efectivamente que facilita y permite como transporte de desplazamiento de la data entre las telecomunicaciones. Entonces, el grupo de cableado estructurado, la señorita Lina Miampira, la señorita Ivonne Molano, el señor César Vargas,
nos van a exponer ese tema que efectivamente nos van a dejar claridad meridiana de lo que ya hemos visto acerca de la estructura, su composición, las características específicas del cableado estructurado. Entonces, tienen las preguntas para el final del ejercicio de preguntas, ¿verdad, Ivonne? Sí, señor. Sí, Muy señor. bien. Listo. Entonces, le doy la palabra al monitor de ese grupo. Muchas gracias. Listo. Profe, ¿es necesario mantener el video abierto? Es porque lo que digo, mi computador está muy lento Ah, y o tengo video o tengo lo que estoy presentando, pero los dos al tiempo no bueno, me vamos a calma. perdonar al primer grupo expositor, dale, pero los próximos abren frecuencia. Sí, o sea, apenas terminé de exponer, esto vuelvo y te prendo la cámara así como al principio. Dale, Lina, no te preocupes, arranca. Entonces, muy buenas noches para todos, buenas tardes, noches para todos. Buenas noches. Nuestro grupo va a hacer una pequeña introducción sobre el cableado estructurado, ya que pues esta exposición también, parte de esta exposición también la tiene el segundo grupo. Nuestro grupo lo conforma mi persona, Lina Niampira, Ivonne Molano y César Vargas. Vamos a empezar, un momento, listo. Dentro de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver qué es el cableado estructurado, por qué es importante el cableado estructurado, varios beneficios que nos puede brindar un buen cableado estructurado y los componentes o subsistemas de un cableado estructurado junto con algunas conclusiones y recomendaciones. Iniciamos con la introducción al cableado estructurado y como ya lo hemos visto durante la clase con el profesor, el cableado estructurado se define como un conjunto de cables, conectores y canalizaciones y dispositivos que se interconectan entre sí. Este cableado estructurado lo vamos a ver igualmente un poquito más adelante, pero digamos que se divide entre dos categorías. La primera, que es STP, que se dice Shielded Twisted Pair, que es cableado de par tensado protegido, y el no protegido, que es el Unshielded Twisted Pair, que es el famoso UTP. ¿Listo? Básicamente estos son las dos clases de cable, de cableado estructurado que nosotros conocemos y que pueden ayudarnos a conformar pues las redes de conexión o las redes de área local. ¿Qué vemos dentro de un sistema de cableado estructurado también? Que su función principal es transportar señales desde el dispositivo emisor hacia un dispositivo receptor, con el objetivo de crear una red de área local dentro del mismo. Lo veamos así en un instante. Las estructuras de los cableados estructurados, como les digo, contienen cables trenzados UTP, STP y FTP o fibra óptica también. Los cables coaxiales obviamente deben cumplir con ciertos estándares que los vamos a ver un poquito más adelante y son los que básicamente componen pues toda la funcionalidad o todos los elementos de un buen cableado estructurado. ¿Qué es un cableado estructurado? ¿O qué nos ayuda a hacer el cableado estructurado? Primero, con un cableado estructurado, como lo veíamos, no solamente son cables, no solamente son componentes y no solamente son dispositivos interconectados entre sí, nos permiten recibir y emitir información de un punto a otro, ¿sí? También tenemos que seguir unas normas y estándares que nos faciliten la administración, detección y resolución de los problemas de comunicaciones, porque si bien, lo vamos a ver también un poquito más adelante, el cableado estructurado nos puede facilitar la vida en cuanto a las conexiones de dispositivos, en cuanto a las conexiones entre edificios, también pueden ser un dolor de cabeza si no se hacen de manera correcta. También el contar con una infraestructura uniforme de cableado nos ayuda a reducir costos de instalación y costos de mantenimiento. Y obviamente nos ayuda a planificar la demanda actual que digamos que tendríamos en este caso como requerimiento inicial y también la futura para pues, reducir todos los cambios dentro de la infraestructura de redes. Porque si bien no han habido muchos cambios o evoluciones dentro del cableado estructurado, siempre o desde más o menos los inicios del cableado estructurado, que es en los años 60, pues ya ha tenido una evolución bastante grande respecto a las categorías y a las velocidades, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver un poco cómo, digamos que el reporte que estamos viendo en este momento nos representa en cuanto a inversiones monetarias o en este caso a cuanto a ventas se han realizado de cableado estructurado desde el año 2013. Creo que ahí no me sale en la parte de abajo, pero aparece desde el 2013
hasta el 2022 y cómo ha sido de manera incremental el cableado estructurado en cuanto a la representación de millones de dólares que se han gastado alrededor del mundo. En este momento está por los 5.500 millones de dólares que se han vendido a lo largo del tiempo, como les digo, desde el 2013 hasta el 2022, desde que se han tomado pues, las cifras, y el crecimiento obviamente ha sido exponencial. No parece que fuera mucho realmente, porque si ven, arranca como desde los 5.000 millones de dólares, justamente por eso, porque un buen cable estructurado lo que requiere es que tenga una larga vida útil y que su mantenimiento o reparación sea poco, por lo tanto, pues nos extiende la utilización de todos estos dispositivos, cables, sistemas, y nos evita pues las inversiones costosas o las inversiones grandes de dinero. Vamos a ver, digamos que esta tabla de velocidades o de categorías nos enfocan, bueno, digamos que nos muestran como tal la evolución desde la categoría 1 hasta la categoría 8. No sé si César vas a empezar con esta tabla de velocidades por categorías. Desde las normas, listo. Desde las normas. Entonces, hay varias categorías que estamos viendo. Les comentaba desde la 1 hasta la 8. La categoría 1 fue inicialmente utilizada para los cables de timbrado. Los cables de timbrado o los POTS o ISDN son los famosos cables que nosotros vemos que son los cables de cobre, que de hecho solamente emiten una señal desde un punto emisor hacia un punto receptor, pero no tiene de vuelta. Lo vemos comúnmente cuando utilizamos, o cuando en nuestras casas hay timbres, para las casas que tienen timbres, estos son los famosos cables de timbrado. Solamente manejan una frecuencia. Se manejaba también la categoría número 2, que era la categoría token ring. Básicamente eran los que se utilizaban para los teléfonos muy viejos, esos teléfonos, no me acuerdo en este momento del nombre, pero eran los teléfonos que tenían una argollita y que van desde el 0 hasta el número 9. Y que teníamos que rodar la argollita hacia el número para poderlo marcar. Estos también utilizaban en la categoría número 2. Desde la categoría número 3 se empezó a definir el estándar TIA o el estándar EIA 568, que sigue siendo utilizado para las redes Ethernet. Esto más o menos fue empezado a implementar en los años 60. Y la primera categoría 3 tenía una señal, o permitía una señal de 10 megabits, ¿sí? No era digamos que tan fuerte, tan potente, y tenía transmisiones de frecuencias de hasta 16 megahercios. Comparado, de hecho, con lo que tenemos ahorita, que ya vamos a ver un poquito más cómo evoluciona. En este momento, en los años 60, 16 megahercios era la locura y era una velocidad impresionante. Ahorita nosotros no lo vemos tan impresionante porque pues ya los volúmenes de información desde los 60 al presente año han cambiado muchísimo. ¿Listo? Se implementó la categoría 4, que igualmente era categoría telefónica, pero aumentó su frecuencia hasta los 20 megahercios. La categoría 5, que igualmente es muy reconocida en este momento, o es la más conocida dentro de nuestro cableado estructurado, ni siquiera cableado estructurado, dentro del cableado que nosotros utilizamos, o el que el proveedor de telecomunicaciones viene a instalarnos a nuestra casa, siempre encontramos categoría 5 o categoría 5E. Y su transmisión, de hecho, es muy similar. Tiene transmisión desde los 100 megabits hasta los 100 megahertz. La categoría 5 obviamente puede superar los 100 megahertz, pero pues está, digamos que dentro de ese rango, ¿no? La categoría 6, que de hecho es una de las que hasta el momento se ha llegado como a incorporar, o que nosotros, si nosotros preguntamos en la ferretería de la esquina, un ejemplo, y preguntamos por el cable UTP, nos van a ofrecer entre categoría 5E y categoría 6, pero muy pocas son las que en este momento cuentan con la categoría 6. Se utilizan en redes gigabit Ethernet, utilizan obviamente una frecuencia de 100 megabits hasta 250 megahertz. Miremos que obviamente es muchísimo más avanzado, 250 megahertz. Y de aquí para adelante viene obviamente la categoría 6A, que tiene una frecuencia de hasta 500 megahertz, la 7, que tiene una frecuencia de
hasta 600 MHz con una pues norma internacional que es la ISO 1180 y se usa en redes digamos que de mayor calibre, ¿no? De empresariales más que todo. Categoría 7A, que igualmente se rige bajo la misma norma y pues bueno, digamos que tiene una muchísima más alta calidad de velocidad de la transmisión de datos de hasta 1000 MHz. Y la categoría 8, que es lo último que se ha lanzado en el mercado, ofrece un ancho de banda, una frecuencia de transmisión de hasta 2 GHz, de 2 GHz y alcanza velocidades de 25 gigas hasta 45 gigas desde canal, ¿no? Tiene hasta 30 metros de longitud, igualmente esto pues le da una ventaja exclusiva sobre muchos de los otros cableados que también vamos a ver más adelante. Les limitan en cuanto al largor, ¿no? A la longitud que puede llegar a tener un cable o que nosotros vamos a poder utilizar en nuestros tendidos de cableado, ya que pues entre más largo sea, más se va a disminuir la calidad de los datos que nosotros vamos a empezar a transmitir a través de ese cable, ¿no? Lina, esa tabla me parece excelente. Qué pena, regálamela un segundito. Sí, Donde señor. efectivamente creo que más de uno, hasta ahora con el comentario que tú haces, que fue muy pertinente, que en la tienda de la esquina a uno le venden el cable 1 o el cable 2. Cuando uno efectivamente simplemente dice que necesita un cable par trenzado tal, no le van a decir qué referencia, ni qué característica, ni qué condición, sino simplemente el señor de la tienda tal vez ni siquiera sepa que existe una estructura de la transmisión de la data y el cable viene para hacer una transmisión a la distancia, a la longitud de la misma, a la velocidad que va a transmitir y la capacidad. Por eso, si ustedes se evalúan técnicamente, a partir de la norma 6A, inicia las primeras parametrizaciones con la norma ISO. Y ya nosotros conocemos que era norma ISO. Entonces, de las 7 hacia atrás, o sea, las 6A hacia atrás, nos damos cuenta que simplemente es una transmisión de señal donde la data establece simplemente la condición de la longitud del cable. A partir de las 7 se establecen las normas que nosotros conocemos en la ISO, efectivamente, las características específicas de condición, de arquitectura, de software, de identificación, primer nivel, segundo nivel, y eso nos da efectivamente que está garantizando las velocidades de la transmisión de la misma. Entonces, normalmente los usuarios, ustedes mismos pueden acercarse al mismo Unilago y allá le venden un cable tipo 4 regularmente, eso no lo bajan de ahí. Y de pronto le ofrecen un cable tipo 5, pero de ahí para allá no lo más, porque uno, el usuario no conoce, el que vende no le interesa que conozca porque necesita salir de ese cable, etcétera, etcétera. Señor. Gracias, Lina. Listo, profe, muchas gracias. Vamos a continuar viendo las normas y los estándares del cableado estructurado. Les doy la palabra a mi compañero César. Buenas Ahora sí, noches. compañero. Listo. Don César, gracias, Lina, muy bien. Bueno, vamos a continuar con las normas y los estándares del cableado estructurado. En este caso, digamos que son las normas o digamos todo el tipo de estándares y, bueno, sí, normas que rigen Estándares, sí. La forma en que uno debe realizar cableado estructurado. Entonces, digamos, a medida, si una compañía, una empresa se quiere certificar en alguno de esos estándares, debe cumplir con todas las normas que éstas lo rigen. Entonces, en este caso, no voy a profundizar mucho en las normas. Digamos, tenemos las normas TIA, Telecommunication Industry Association, ANSI, American National Standards Institute, EIA, Electronic Industries Alliance, ISO, que esas son como las más escuchadas. Lo que es ISO y IEEE son las más escuchadas. ISO, International Standards Organization, y IEEE o IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Sí, sigue, Lina, por favor. Listo. ¿Cuáles son los beneficios del cableado estructurado, de un correcto cableado estructurado? Es, bueno, mantener un sistema integrado, un sistema
digamos, donde sea fácil, donde sea práctico, donde sea mucho más organizado, donde sea mucho más sencillo, digamos, realizar búsquedas, realizar conexiones y desconexiones, agrandar los sistemas, realizar integraciones. Esos digamos que son los beneficios. Perdón. Sigue, por favor. Listo. Ya como lo he estado diciendo, pues digamos para el tema de integraciones, integración de aplicaciones y de nuevos sistemas, digamos que es mucho más fácil identificar si se realiza un buen cableado estructurado, es mucho más fácil identificar o realizar nuevas integraciones sin, digamos, ponerse uno a buscar entre 1000 cables. Ya uno sabe dónde exactamente es que está el tema de dónde, a dónde tiene que apuntar, mejor dicho. Perdón. En lo que ya he hecho, digamos, ampliaciones futuras y de pronto se tiene pensado realizar un crecimiento en el data center o a nivel de servicios o algo, pues va a ser muchísimo más fácil siempre y cuando se tenga un cableado estructurado bajo alguna de las normas que ya vimos. La administración de los sistemas va a ser muchísimo más fácil, digamos, identificar los equipos, identificar los cables, digamos, donde se pueda presentar un error, una falla, siempre y cuando se cumpla con los estándares. Velocidad de transmisión de datos, digamos que también tiene que ver un poco el tema de la categoría del cableado. Para asimismo saber o lograr, digamos, optimizar los sistemas, determinando qué tipos de velocidades puede manejar cada uno de los sistemas, cada uno de los equipos, y determinando también qué tipo de cable debe usar cada uno de estos equipos. Entonces, lo mejor que se puede hacer es, digamos, distribuir cargas. Más que todo, eso normalmente se ve es en digamos, cuando se distribuye el Internet en una compañía, el ancho de banda, qué tanto ancho de banda requieren, digamos, el personal o, digamos, los servidores a donde se realicen consultas, todo este tipo de cosas. Entonces, esto es más que todo para la organización de la transmisión de datos, de la velocidad de la transmisión de datos. Tenemos el cableado, sigue por favor. El cableado horizontal, pues digamos como su nombre lo dice, es horizontal. Normalmente este se encuentra en los patch panel en los rack o se encuentra en las posiciones de trabajo también. Ahí hay un ejemplo de cableado horizontal. Entonces, digamos, está el área de trabajo, está la conexión hacia la sala de equipos o en este caso centro de datos también se llama. Ese sería el cableado horizontal como tal. Entonces, cuando se conecta una posición de trabajo con una sala de cómputo o un centro de datos, un data center, como lo quieran llamar. Ese es el mapa de bajo nivel de la estructura de un rack para que ustedes establezcan la construcción en un futuro, que todos los patch core que van a colocar 20, 30, 40, 60, 80 patch core en un rack, pues tenga una estructura como la que está mostrando en este mapa de bajo nivel el señor César. De tal forma de que efectivamente podemos mirar siempre las dimensiones, las distancias, y eso tiene que, obviamente, si ustedes montan una regla, también tiene que tener esa consideración. La regla de manera regular siempre tiene más tendencia a equivocarse toda vez que no están los puntos definidos, mientras que en un rack pues es mucho más mogollo, mucho más si compramos un switch que nos va a concentrar todos los cableados, ¿ok?
pero ese diagrama está perfecto. Aquí como Sí, digamos, anotación adicional, lo que decía el profe de tener en cuenta las distancias, lo que vemos el punto A, el punto B, el punto C, vemos que la distancia principal del cableado horizontal no puede exceder los 90 metros y que preferiblemente entre la sala de equipos y el patchwork que esté instalado no hayan más de 7 metros y entre el cable, o sea, la toma de RJ45 o la toma de red de donde nosotros vamos a sacar nuestro punto y conectarlo a nuestro computador, pues no supere los 3 metros, ¿no? Para que se cumpla más o menos la regla de que sea menor o igual a 100 metros para que el cableado horizontal funcione de manera correcta. Perfecto. Lina está pero documentada. Me tiene aterrado. La va a contratar. Eso, profesor. sí, digamos, esto también pues, se rige bajo los estándares, ¿no? Entonces, en este caso ya vamos a ver el estándar EIA o TI, y bueno, y el TIA, que son diferentes. Entonces, ahí ya está lo que nos decía Lina. Digamos, en esta parte se define desde el área de trabajo hasta el closet de telecomunicaciones o centro de datos. Incluye cables, accesorios de conexión y cross-connect. Entonces, en este caso, entonces está el tema del cableado, el cableado estructurado, el cableado, digamos, ya las posiciones de trabajo tienen un ponchado diferente. Accesorios de conexión, en este caso serían los RJ, los pass panel, los faceplate, digamos que varían. No es como tal que vaya un cable directo desde el switch hasta el computador y tenga que ser un cable UTP larguísimo, sino que es un cableado diferente, que ese es el cableado estructurado y lleva una forma de ponchado de punta y punta, que digámoslo así que es digámoslo así como una entrada hembra. Entonces, donde se puede conectar un cable RJ45 como normalmente lo conocemos, para realizar la conexión desde el cableado, desde el punto como tal de la posición, a un switch o a un repetidor o a un router, y desde el punto de la posición al computador de la persona. O pues también hay otros casos que son como teléfonos, televisores, etcétera. Tenemos que el máximo es de 90 metros entre el cuarto técnico y el patch panel, bueno, en la posición de trabajo y el patch panel del cuarto técnico. Se deja 10 metros para los patch core en el patch panel, hasta de 7 metros. Esto es más que todo para realizar la conexión, digamos, o bueno, para realizar la organización dentro de los centros de datos. Entonces, si dado caso que yo tenga que mover por norma, por algún protocolo, un rack o o donde estén conectados los puestos, las posiciones de trabajo, entonces es más que todo para poder realizar este movimiento, sin tener que realizar de nuevo todo el cableado. Porque pues digamos, si yo tengo en una posición mi rack, pero por algún estándar, no sé, me voy a certificar en algún protocolo, en alguna estandarización, y tengo que mover los racks, entonces tendría que realizar, si dejo el cable justo, tendría que realizar un recableado desde el centro de datos hasta las posiciones de trabajo. Entonces eso me generaría, digamos, temas de dinero y pues también de tiempo. Sí, total. Los, Y ahí perderías todo el trabajo de arquitectura que hayas diseñado para ese proceso. No van a confundir el estándar, en este caso las dos que muestran ahí, con la norma 568D. Ojo, una cosa es la norma y otra cosa son los estándares del cableado, ¿no? Sí, ahí me faltó explicar esa parte, digamos, el 568D es una norma, bueno, digámoslo así como un derivado de la norma EIA y el TIA. Entonces, que es en la parte donde define como tal los estándares que deben tener el cableado estructurado para estas normas, digamos, en el centro de datos.
Listo. Bueno, el tema de niveles de voltaje, pues también, digamos que está estandarizado. Y tenemos también el tema de los cables. Entonces, digamos, dice que los cables autorizados son 4 pares UTP de 100 watts, rígido, 2 pares STP de 150 watts, 4 pares de SCTP de 150 watts y digamos la fibra óptica en este caso que es multimodo de 62,5 hasta 125 de una o dos fibras. Y acá tenemos ya el cableado vertical, también llamado como backbone. Entonces, bueno, ahí está el tema de, como su nombre lo dice, es vertical. Entonces, digamos, es la conexión de entre pisos. Normalmente, como lo ve uno en una empresa, digamos, los enlaces de los proveedores como Claro, Movistar, etcétera, ETV, normalmente dejan sus fibras, van desde la calle a eso se llama strip telefónico, en los sótanos de los edificios. Entonces, normalmente va desde ahí hasta el piso que uno lo requiera. Entonces, digamos, si yo estoy en el piso 15, puedo subir una fibra desde el strip telefónico que normalmente está en el sótano hasta el piso que yo lo requiera. Eso también sería cableado vertical. Ese es como el ejemplo más claro que uno ve normalmente en las compañías. Entonces, lo mismo, tiene unos estándares regido bajo la misma norma que dijimos ahorita. Entonces, interconexión entre dos clases de telecomunicaciones, cuarto de equipo y entrada de servicios, también incluye cableado entre edificios. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cableado desde los strips telefónicos del edificio, que es donde llegan todas las fibras de todos los proveedores para todos los pisos, desde ahí hasta nuestro centro de datos, en el piso en que esté. Distancia máximas voz, digamos esto es como tal por la estandarización. Digamos UTP de 700 metros o STP 800 metros. Fibra tiene que ser de 62.5, igual que ahorita, hasta 2000 metros o de 8.3 hasta de 3000 metros. Normalmente los proveedores de internet o los proveedores de enlaces usan es fibra óptica y pues digamos que es más que todo por el tema de la distancia. Lo que se llega a necesitar, cables, multipar UTP de 100 watts, los STP de 150 watts, fibra óptica multimodo y monomodo. Listo, acá ya los dejo con mi compañera Ivonne. Bueno, seguimos con el cuarto de telecomunicaciones, pues creo que César en su parte ya había explicado esta parte. Solo conozco una sola parte que ha sido como los del call center, que son muy grandes, tienen mucho cableado y pues depende pues la estructura, si es nuevo o antiguo, también va modernizada y según el cableado que se maneje. Este también va con un estándar del EIA y el TIA del 569. El espacio debe ser dedicado para la instalación de los cracks de comunicaciones. El área debe ser exclusiva para los edificios de los tipos de telecom. Su funcionamiento principal es la determinación de cableado horizontal. Todos deben ir, pues todos van horizontales. Todas las conexiones entre los cables horizontales y verticales deben ser cross connect. Este cross connect, no recuerdo muy bien, César, ¿tú me ayudas en esto? Ese cross connect. Ya.
Bueno, ya entonces continuamos. Debe ser diseñado de acuerdo a las normas TIA, EIA de la 569. Debe proveer un ambiente controlado, las temperaturas entre 18 y 24 grados centígrados, en la humedad entre 30 y 55 grados. Porcentaje. Perdón. Los circuitos electrónicos independientes, circuitos eléctricos van independientes, regulados en voltajes del UPS. Entre las recomendaciones que tenemos es no doblar los cables muy cerrados, se puede reducir el número de los cuartos uniendo 2 o más pisos y si el espacio lo permite. Cuartos de cableado en el lugar de poco tráfico, evite alar los cables UTP, no deben exceder 25. Se me olvidó. Perdón. No coloque calado UTP en el exterior de los edificios. Y pues entre otras recomendaciones que se tienen de más. Y ya, profe. Bueno, vamos a darle cabida al otro grupo, pero pues vamos a hacer los comentarios. Bueno, muchachos, usted sabe que yo los quiero, los aprecio, pero como ya van siendo partners míos, necesito que se estructuren más, compañeros. El grupo trabaja en equipo y pues me toca calificarlo en grupo, ¿ok? Para que tengan en cuenta los demás grupos. Prepárense bien, muchachos, prepárense bien. No solamente uno solo tiene que prepararse bien, sino todos. Y no se preparen por satisfacer a José Antonio, al profesor, sino a ustedes mismos en su conocimiento. Porque pues son ustedes los que en futuro, en pocos meses nos dejamos de ver, salen al mundo comercial y pues van a guerrear duro, ¿verdad que los van a guerrear duro? Entonces necesito que ustedes dominen los temas. Más que lo hizo Lina en una exposición, voy a meter una palabra concreta, una charla, me enamoró la charla, más que el contenido fue contundente, fue claro, fue diáfano. Y pues obviamente pensé que César se había equivocado, pero estaba mejor que Ivonne. Entonces, compañeros, tienen que prepararse mucho mejor, además tienen un tiempito de preparación y demás características. Pues el grupo se fue cayendo en su presentación poco a poco. Ahí les comparto, pues no puedo degradar ni las diapositivas ni los contenidos, porque en contenidos estuvieron bien, consultaron, se notó que hubo un trabajo, yo digo que equipo, pues yo no puedo decir otro contrario, pero bien, los contenidos estuvieron muy bien, las diapositivas bien logradas, bien diseñadas, bien estructuradas, pero Lina los tenía en 5 y fue bajando y llegamos a 3.3. Entonces, pilas, compañeros. Es más, la nota pasa, pero el conocimiento queda, compañeros. Y ustedes, lo hago es porque ustedes aprendan, no por otra cosa. Yo creo que todos los docentes hacemos lo mismo. Entonces quedamos en 4.27, pero porque pues sus diapositivas y su contenido estaba sobra, la verdad. Bueno, entonces diapositivas limpias, introducción de contenidos, control de organización y fluidez en su desarrollo, más que una exposición es una conversación de un tema, trata los temas como tal, como tratar un comentario, bien enfocados. Me gustó hasta ahí, dije, no, pues ahí no puedo quitar lo bonito que había hablado Eli. Pero bueno, entonces, ¿cuál es un equipo? Siempre, compañeros, cuando estén en un punto de su presentación de su proyecto de grado, tienen que prepararse, ¿verdad? O sea, púlanse, su calidad y gracia. Listo, sigamos con el siguiente grupo. Seguimos acá con el grupo 2. Carlos Alberto y Alejandro. Carlos Alberto, igual te encargo las diapositivas, son talamales, viejo. ¿Se las envió al final o de una vez, profe? No, tranquilo, exponga. Al final me la puedes enviar, no te preocupes. Dice, profe, primero que todo, buenas noches. Buenas noches. Para todos. En ese momento, el compañero Alejandro pues se encuentra un poco indispuesto ya que se encuentra enfermo. Entonces, por ese motivo, creo que solo expondré yo. No hay problema.
Y me indican cuando puedan ver mi pantalla. Ya, por ya cargó muy bien, viejo. Buenas noches nuevamente. Entonces, en este caso, pues nos tocó exponer tipos de cableado de sus usos. Para comenzar, una breve descripción de qué es un cableado estructurado. El cableado estructurado es un método ordenado con el fin de instalar redes locales de equipos de oficina, teléfonos, computadores, equipos de procesamiento de datos, entre otros. Entonces, para conectar, o sea, para el cableado estructurado, pues básicamente nos sirve para conectar entre sí varios dispositivos en una red. Existen varios o más bien diversos métodos de transmisión de datos. Una opción puede ser la de utilizar los cables. Existen también varios tipos de cables. En este caso, pues voy a nombrar algunos y pues en sí dar una breve descripción de algunos. Por ejemplo, voy a comenzar con el tipo de cable coaxial. Este cable, perdón, es que tengo un poquito de gripe. Un cable coaxial está compuesto por un hilo de cobre central que está ordenado por material aislante y luego por una protección metálica trenzada. Un par trenzado, para continuar con el siguiente, un par trenzado, los cables par trenzados consisten en dos alambres de cobre aislados con un grosor más o menos de 1 milímetro. Los alambres trenzados tienen el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos. Los pares trenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC, que es PVC, policloruro de vinilo. Voy a comenzar con las categorías de los cables estructurados. Aquí comienzo con la categoría 3, pero realmente hay una categoría 1 que fue usado para comunicaciones telefónicas llamadas POS o ISDN y cableado de timbrado. También está la categoría 2, fue frecuentemente usado por los redes token y actualmente está la categoría 3, definido en TIA o EIA 568, fue y sigue siendo utilizado para las redes de Ethernet, diseñado para transmisión a frecuencias hasta 16 MHz. También tenemos la categoría 4, frecuentemente usados en redes también de token a 16 megabytes, diseñado para transmisión a frecuencias hasta 20 MHz. Tenemos la categoría 5, frecuentemente utilizadas en redes Ethernet hasta 100 megabits, diseñado para transmisión de frecuencias hasta 100 MHz. Entonces es una descripción un poco corta. También aquí me paso a la categoría 6, pero también existe una categoría llamada 5E que es utilizada también en redes de, ¿cómo decirlo? En redes veloces. Se llama Fast Ethernet, si no estoy mal, de 100 megabytes y también está utilizada hasta 1000 megabits, diseñado actualmente para transmisión de frecuencias hasta 100 megahertz. Y puede superarlos, en algunas ocasiones puede superarlo. Entonces, aquí ya está también la categoría 6, actualmente definido en la TIA y en la EIA 568E, usado en redes de gigabytes Ethernet, diseñado para transmisiones a frecuencias hasta 250 MHz. También existe la categoría 6A, aquí como la podemos ver, y actualmente definido también por la misma TIA que la 6, usado en redes de 10 gigabytes de Ethernet, diseñado para transmisiones de frecuencias hasta 500 MHz. Está la categoría 7 y 7A,
para cable, para la caterización para cables de 600 MHz, según la norma ISO 11801, usada en redes de gigabytes Ethernet y comunicaciones de alta confiabilidad. Y la 7A, como la podemos ver ahí, para cables de 1000 MHz, según la norma ISO 1181, al igual que la 7 solita, de 2008, usado en redes de 10 gigabytes, Ethernet y futuras comunicaciones de mayor velocidad y transmisión de datos. Pasamos a los estándares de cableado estructurado en las instalaciones de redes. Listo. ¿Para qué nos sirven, digamos, las estándares? No, perdón, estos son los estándares. Ya me iba a pasar a la nota. Pero normalmente los estándares nos garantizan que los sistemas se ejecuten de acuerdo a las normas ya establecidas para que soporten todas las aplicaciones, todas las telecomunicaciones y presentes o futuros inconvenientes que se puedan presentar. Pues aquí indico que existen dos normas de cableado estructurado, pero realmente ¿qué pasó ahí? no, es que estoy confundido. ¿Se acuerda que usted estaba diciendo que no confundiéramos las normas con... Entonces creo que me estoy embolatando en ese pedacito, pero igual voy a seguir. Creo que lo estoy diciendo bien entre normas y... Entonces, estándares, los estándares, permítame, paso aquí la diapositiva. Sí, ya me acordé. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver los diferentes estándares y cómo se comunican entre ellos. Entonces está la estándar ANSI, pues, profe, ¿se pronuncia ANSI o toca una por una? No, así está bien, ANSI. Listo. Entonces, el estándar ANSI 568A y sus recientes actualizaciones especifican los requerimientos de un sistema para los edificios comerciales. Se estima que la vida productiva de un sistema de cableado para edificios comerciales deben de ser de 10 a 25 años. O sea, este estándar pues nos indica que debe de ser de 10 a 25 años y las tecnologías de telecomunicaciones seguramente, porque las telecomunicaciones cambian varias veces, ¿no? Sí. Entonces, la norma pretende definir estándares que permiten el diseño e implementar el sistema de cableado estructurado para edificios de oficina y entre edificios de campus universitarios. Entonces, digamos me pareció, por ahí vi un video que lastimosamente pues no lo puedo presentar, pero entonces nos indicaba el por qué es importante las normas y los estándares pues en todo. Entonces básicamente nos daban un ejemplo en el cual nos indican que por qué todas las tarjetas de crédito pues pueden ser utilizadas en cualquier cajero. Entonces es porque realmente hay un estándar para hacer una tarjeta. Entonces, por eso podemos meter o utilizar cualquier tarjeta en cualquier parte del mundo porque ya tiene un estándar. Entonces, principalmente, ¿por qué tenemos estándares en el cableado estructurado? Es por eso, principalmente para que se conozcan y para que, precisamente por eso, porque para tener como un modelo a seguir y pues que en futuras ocasiones pues se puedan dar soluciones a los diferentes problemas que se puedan presentar. Entonces, y también para garantizar el desempeño de estas instalaciones, ¿no? Y entonces las normas provienen de los requisitos mínimos de seguridad de un sistema y están enfocadas en
proveer seguridad personal, proteger al equipo de fallas, proveer las condiciones reguladoras. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un diagrama de red de datos. Pasamos a importancia del etiquetado. Entonces, el etiquetado del cableado estructurado es una práctica fundamental para garantizar el correcto mantenimiento y la gestión adecuada de las averías. Y pues como, bueno, pues no lo nombré en las normas, pero en algunas es un requisito obligatorio para cumplir lo establecido en las normas del cableado. Decían por ahí que las normas hacen referencia a la obligación del etiquetado, o sea, no todas las normas hacen referencia a la obligación, o sea, que se obligue a la etiquetado. La norma, por ejemplo, la norma ISO IS 14763 y la norma 501-174 dejan a libertad la instalación para realizar el etiquetado del cableado. Ya por último, voy a hablar un poquito sobre el certificado por un cableado estructurado. Una certificación del cableado estructurado es imprescindible al momento de realizar la instalación de red de voz de datos. Este certificado se otorga a las empresas mayor confiabilidad, o sea, otorga a las empresas una mayor confiabilidad y seguridad de la instalación que están ejerciendo o sea, en la instalación del cableado estructurado. Bueno, profe, no, es que no, ya aquí pues no tengo nada más que decir. Que contar con la certificación asegura que la inversión valió la pena. Cosas como esas. Bueno, ok. Bueno, te faltó temitas ahí por consultar, viejo, ¿ok? Bueno, ¿qué tengo, Carlos? A pesar de que sé que tú eres un orador, creo, bueno, hoy estás nervioso, yo sé que estás enfermo. Bueno, pues eso afecta. Bueno, alcanzo a notar un pequeño tufillo de preparación. Te puedo estar equivocado, pero eso es lo que me da mi entendimiento. ¿Listo, Carlos? Conozco tu capacidad de oratoria, pero pues hoy no, como que ahí como dicen, no era aquellos días que te engalan. Las diapositivas muy originales de tu parte o de tu equipo, la exposición, bueno, un poco perdida, entonces al rato me perdía, no sé de qué estamos hablando. Los contenidos, faltaron muchos contenidos, entonces quedamos con una nota de ese estilo. Diapositivas con su propio diseño, la tranquilidad hace parte de un dominio de una presentación, se evidencia un proceso de ruido en la exposición, o sea, ruido no en el sonido, sino el tufillo que como que no se me pierdo cuando estás hablando. Se evidencia la transparencia de las diapositivas, muy bonitas, pero pues como tú ves, texto a la lata, ahí las que te estoy presentando, las que logré copiar, texto por todas partes. Está bien distribuido, es armónico, es limpio, el fondo es agradable, entonces eso salva bastante. Entonces, pero ya eso tú lo sabías más que yo. Pero para darte más un poquito, bueno, Carlos, porque ahí me quedaste debiendo mucho de tus capacidades, viejo. Sí, claro. Bueno, qué pena, profe. Bueno, viejo, ok. Entonces, dentro de esos temas, efectivamente, compañeros, el cableado estructurado, pues sí, es una de las herramientas que nosotros tenemos que conocer como tal, saber desde qué punto lo vamos a trabajar para que podamos utilizar dentro del mundo de las telecomunicaciones. Efectivamente, el cableado estructurado es una herramienta que nos va a permitir diseñar diferentes panoramas, diferentes horizontes, donde vamos a combinar los diferentes tipos y clases de redes, donde vamos a establecer la configuración de una topología de una red, donde vamos a establecer una serie de estándares que tienen las normas.
Solo que ustedes se acuerden con la norma ISO, perdón, con el estándar ISO, ya saben que es un estándar donde efectivamente hay una serie de condiciones específicas y características que nos van a determinar el uso del recurso. Y cuando hablamos de norma, es porque efectivamente es una parametrización de un reglamento en su conectividad, que es lo que efectivamente aprendimos cuando aprendimos a ponchar, lo que vamos a aprender cuando ponchemos, supuestamente. Dentro del cableado estructurado, ¿qué tiene que conocer uno, muchachos? Efectivamente, bien lo decía Lina y otro compañero, pues efectivamente, espere que no lo puede quitar de acá, ya. Conocer qué es el cableado estructurado, o sea, para qué diablos sirve el cableado estructurado. No solamente es conocer por exponer, no, mire que ustedes van a encontrar de aquí en adelante bastante. Yo les comentaba que efectivamente viene por encima la nueva generación de la nueva computación, la computación cuántica. Entonces, vamos a manejar otras medidas, otras velocidades, y así, efectivamente, nos vamos a encontrar con que el cableado estructurado que manejemos a la fecha no nos va a servir. Entonces, la gráfica que Silina me la vuelve a regalar, te agradecería. Es muy pertinente. Carlos la intentó explicar de manera individual, pero si vemos el panorama como lo presentó Lina, no significa que esté mal lo tuyo, Carlos. Cada uno presenta como lo va entendiendo, no hay lío. Dele un pantallazo en la parte de abajo a esa diapositiva. Entonces, efectivamente, a ver si lo hizo bien. A ver, me quedo pensando. Entonces nos damos cuenta que ahí tenemos las diferentes referencias. No. Bueno, avánzalo. Otra. Ahí. Entonces ahí efectivamente podemos darnos cuenta que, vea, de una vez les advierto, esta estructura de capacidad, de velocidad y de conectividad va a desaparecer, ¿ok? Ni siquiera la categoría 7, perdón, va a ser capaz de aguantar las velocidades de comunicación con la nueva computación. Entonces, efectivamente, tal vez yo estoy presupuestando que el cable par trenzado va a desaparecer. Entonces, es factible que en las próximas décadas la comunicación inalámbrica, la Wi-Fi y el Bluetooth se vuelvan a reinventar, tal vez. Pero si vamos a manejar una fiabilidad desde el enfoque de conectividad en las telecomunicaciones, seguramente que la fibra óptica se va a imponer, donde hoy nosotros no podemos tocar una fibra óptica en la casa porque los costos, la dimensión, la delicadeza. La fibra óptica, como ustedes bien lo saben, efectivamente, si usted medio la mira, se parte, ¿sí? Entonces, no funciona. Si usted la dobla con una curva de 90 grados, se parte. Entonces, eso no va a pasar porque la nueva fibra óptica que está llegando es elástica, es flexible, tiene otra trazabilidad. Entonces, nos va a permitir que seguramente en la casa, en las futuras casas que se diseñen, tengamos fibra óptica regada por toda la casa. Y tal vez con conversión de bloques. ¿Qué significa? Que tendremos, si al caso, unos repetidores de bloque de espejo, ¿sí? Entonces, vamos a tener unos elementos regados alrededor de la casa en conexión como si fueran sensores. No sé si ustedes conocen los sensores de área perimetral o de un cercado perimetral de sensor. Entonces, ese haz de luz rebota al siguiente sensor y él puede repartir al siguiente sensor. Aquí, esa distribución va a aplicar al 100% las topologías de red, de árbol, de estrella, donde va a ser distribuida la señal tranquilamente con un rebote de espejo, sin necesidad de tener un cableado ni de fibra óptica ni estructurado. Porque las velocidades de la computación cuántica superarán las capacidades de los cables que se están produciendo. En ese pedacito, la tecnología se quedó corta y creo que ya no la alcanzamos o la alcanza. Entonces, pero aún no significa que esto va a pasar mañana. Entonces, tranquilos que alcanzamos a morir y todavía el cable
estructurado va a seguir funcionando. Y por eso es importante que lo tengamos que conocer de momento, porque ustedes van a tener que estructurar, diseñar y armar acorde a las estructuras que nos están presentando en pantalla. Fíjense que ya uno pasa a alguna tienda, como bien lo decía Lina, y ya no compramos un cable usado para comunicación de post, ni nada de eso, y ya eso desapareció. O un cable de frecuencia utilizada para redes de token ring, tampoco ya utilizamos. La categoría 3 actualmente define en la parametrización su velocidad de 10 base 10. Hasta ahí estaba perfecto. La siguiente norma trabajó bajo 10 base 100 de 16 bits a una frecuencia de 20 MHz. ¿Qué significa? Que efectivamente estamos enviando paquetes de 2 bits de bloques de 8, ¿cierto? Que es lo que le compone un byte. Entonces, estamos enviando 2 bytes por una frecuencia de 20 MHz. O sea, aquí estamos más o menos a una velocidad de, hablemos de un carro por la autopista, sin chupa, sin policía, sin semáforos, a una velocidad más o menos de unos 80 kilómetros por hora, para que tengamos una relación, ¿correcto? La categoría 5, que es muy frecuente en redes de Ethernet, trabaja sobre 100 base 100, ¿cierto? Con una velocidad de 100 va a una capacidad de 100, a esa misma velocidad transmite y puede llevar. Pero aquí vienen los conectores, la norma, como estemos conectando. Entonces, aquí en esta... bueno, permítame ya, te tumbo, Lina, gracias. Aquí en esta norma... pero qué diapositiva, acá está. Aquí en esta norma, entonces, efectivamente encontraremos esa clase de elementos que tenemos que identificar para hacer la diferente conectividad de nuestra red, de nuestro sistema y demás características. ¿Qué clase de cable estamos utilizando? Si vamos a trabajar un cable horizontal o vertical. Cualquiera diría, pues, que ¡ay, qué bobada! Pero resulta que es que los arquitectos de redes, los regulimbis, pues efectivamente van y hacen un cable tirado, un tiraje de cable de manera horizontal con unas cuantas tirajes o verticales. ¡Qué error tan garrafal! ¿Cuál es el error? Que efectivamente la distancia y la velocidad con la que efectivamente asciende ese elemento no es la misma y va a degradar la señal, va a tener ruido en esa comunicación, ¿correcto? Tomas y conectores de telecomunicaciones, pues son importantes identificarlas como nosotros identificamos algunas de ellas en un momento determinado. Y aquí viene el concepto de cableado vertical y cableado horizontal. ¿Qué es un cableado estructurado? Bueno, pues es simplemente un cable recubierto o pelado para poder transmitir la señal, no más. Eso es así de sencillo, que va a permitir la transmisión de la señal del punto A al punto B. Así de sencillo, ¿no? Y que está debidamente normatizado con las diferentes normas que existen hoy en día, la 568A, la 568B o la D, que efectivamente es la misma norma A o la norma B, ¿correcto? Bien, en un proceso de un cableado de manera estructural, los elementos básicos y estándares que encontraremos siempre será el cable vertical en backup, un cuadro de entrada de servicio de cableado. Miren que en la gráfica nosotros estamos viendo toda la estructura que podemos llegar a pintar con el tiraje del montaje de una red de tipo X, estrella, bus, anillo, etcétera, la cual estará debidamente conectada a una clase de red. Y ese efectivamente no significa que nosotros tenemos que estar debidamente conectados a una LAN, a una WAN, a una MAN, no, sino que simplemente estemos utilizando los elementos básicos de conectividad, como los rack, como los switch, como la norma que estemos trabajando en nuestro sistema de comunicación, ¿ok? Cuando hablamos de un cableado horizontal, pues siempre tenemos que hablar que la conexión entre el centro de mando y cada una de las terminales de los hosts o los nodos que vayamos a conectar, pues tienen que estar en el mismo piso, ¿sí? No significa que del cable del que viene del piso al escritorio ya no es un cable horizontal. No, 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 no. Estamos hablando de cambiar del piso 1 al piso 2 al piso 3. Entonces,
Por ese motivo tenemos que tener que, si establecemos una conexión de comunicación en el mismo piso y si vamos al siguiente nivel, tendríamos que mirar cómo hacemos un switch, una conexión que no degrade la señal para que efectivamente el byte tenga una capacidad de movimiento como una onda de oscilación, una onda seno-coseno, que pueda navegar entre 1 o 2 metros de altura dentro de ese rango para poder establecer el tiraje del cable. Cosa diferente que yo cambie un cableado de la terminal A a la terminal C que está en el tercer piso. Entonces estamos hablando de más o menos 6, 7 metros de diferencia hacia arriba. ¿Sí? Entonces eso automáticamente degradaría la comunicación. Y las diferentes salidas que tengamos, si en un rack, si en un switch, si en una terminal, pues nos van a estar dañando la comunicación que estemos trabajando. ¿Correcto? Bien, aquí vemos efectivamente las normas que aprendimos a construir o que ya habíamos visto, que efectivamente son las que tenemos que mirar desde la terminal A a la terminal B, perdón, del origen 1 al origen 2 en el mismo punto con la misma norma. Si yo utilizo la 568A, es en el punto de origen y en el punto de destino, o la 568B en el punto de origen o en el punto de destino. Fíjense que tenemos ahí los diferentes colores que me indican qué tipo de norma establecemos. Entonces, siempre, en cualquier momento, se recomienda establecer una norma tipo A, que es la básica, más no significa que la norma de tipo B sea mala o de menor frecuencia. No, hay una característica específica, sí, que ya la vamos a mirar. Entonces, la norma A efectivamente establece un verde, blanco, verde, naranja, blanco, azul, azul, blanco o naranja, café, blanco, café. Esa norma efectivamente establece la velocidad de comunicación con la comunicación del protocolo de paridad, mientras que la norma B no establece un protocolo de paridad de comunicación, sino que simplemente establece un protocolo de llegada. ¿Qué es el protocolo de paridad de comunicación? Que efectivamente le establece del origen al destino un envío de la señal que tenga una comunicación con usted, mientras que la norma B efectivamente establece simplemente la llegada del dato con la máscara que estemos enviando directamente. Entonces, es más seguro una comunicación de paridad con el bit de comunicación, el 0, que se envía a través del cable café, el último cable que tenemos, el tipo 8, ¿correcto? Bien, esa es la gran diferencia, pero las velocidades son las mismas. Obvio, yo no puedo combinar la norma A con la norma B en la entrada o en la salida, o algún patchcore que me quede con la norma B y los demás patchcore que queden con la norma A. Automáticamente tenemos un conflicto, la red no funciona, se bloquea, va a generar rebote, va a generar una circulación estándar de la misma automáticamente. Cualquier tipo de inconformidad se va a generar. Cuarto de entrada del servicio del cableado. ¿Qué significa? Bueno, es que efectivamente en un cableado como los que tenemos hoy en día todavía podemos inundar 3, 4, 5, 10 metros cuadrados con una cantidad de cable por no utilizar adecuadamente un rack, un switch, un concentrador, ¿cierto? Que nos permita la organización de ese cableado de donde viene. No podemos por una sola canaleta mandar los 36, los 18, los 24 cables para poder repartir. No, tenemos que utilizar 2 caminos como el Transmilenio de ida y el Transmilenio de vuelta. Entonces, en ese caso, tendremos que utilizar esa clase de tiraje y organización en nuestra organización o el punto de trabajo que queramos establecer. ¿Qué significa el sistema de puesta a tierra? Es un polo a tierra. ¿Para qué diablos sirve eso, Johan Ciabato? Profe, en un minuto ya le respondo, ¿sí? Dale. Estoy chicharronadito como 25. Profe, para aterrizar las corrientes electromagnéticas o Este estáticas. muchacho está piloso. Resulta que ustedes en su caso, en sus oficinas no se dan cuenta, pero ustedes en su oficina manejan unos campos magnéticos bastante altos
Por eso con los pasos de los años usted tiene problemas de articulación, problemas. Eso no es de media hora, claro, ni es que le pase a todo el mundo, claro. Pero lo que sí realmente afecta son las señales bajas de los datos. Entonces, al tener un pequeño teléfono, unos cables de corriente, una línea de corriente que no esté debidamente protegida a través de una canaleta, a través de un tubo de PVC o a través de algún elemento adecuado, pues va a generar campos magnéticos que van a distorsionar la buena comunicación en un campo, en un medio de 20 por 20. Y si nosotros tenemos ruido en un área de 20 por 20, pues apague y vámonos porque eso no sirve para nada, ¿correcto? Entonces, los campos magnéticos de los radios, de los televisores, de muchos elementos, hoy en día, efectivamente, es más seguro porque los cables vienen debidamente protegidos y encauchetados, pero aún así, si alguna frecuencia de algún campo magnético de una nevera, antiguamente, no sé si ustedes recuerdan, que cuando usted iba al aeropuerto iba a pasar su teléfono, su computador, automáticamente los controles de seguridad le dañaban a usted los teléfonos porque efectivamente no estaban debidamente protegidos contra esta clase de rayos o magnetismos que aislaban automáticamente la data. Por eso la data se desconfiguraba, el teléfono terminaba todo loco, los computadores se formateaban y demás características. Porque esa clase de controles afectan con sus campos magnéticos los diferentes aparatos. Eso pasa en las oficinas igualmente, ¿ok? Y es importante tenerlo. Bien, acá tenemos efectivamente los diferentes mensajes, los diferentes anuncios de los tipos de cables que estamos utilizando, que es importante. El cable estructurado requiere que nosotros estemos separando el cable de datos con el cable de la onda seno-coseno, ¿cierto? La onda digital con la onda análoga. Entonces tenemos que colocar los diferentes mensajes. De manera regular, algunos, sí he visto, algunos, ¿cómo le llamáramos a esos? Arquitectos o obreros, dejan en la misma caja de corriente la conexión de datos en la misma caja. O tal vez al lado de la caja de corriente, ¿cierto? Le coloca una caja de un row, de un switch, de un rack, de lo que sea. Imaginen lo que acabamos de hablar. Los campos magnéticos son elevados y nunca vamos a poder tener una concentración de la señal adecuada. Aparte de que tenemos que identificar los protocolos de comunicación de los nodos. Tenemos que identificar cada una de las terminales. Y por eso por allá hablábamos en un momento determinado los diferentes protocolos de comunicación que existen en redes, en internet y en comunicación de máquina a máquina, ¿correcto? Capacidad del cable. Bueno, ya bien lo decía, creo que era Carlos, no me acuerdo bien, en una de las diapositivas. No, César. En unas diapositivas que presentó precisamente la arquitectura de bajo nivel de la distancia, los tamaños, las medidas que debemos de tener para poder configurar un pequeño banco de cableado. El punto de concentración o el router o el armario. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que en algunas empresas, les voy a colocar puestos para que ustedes se identifiquen. Ustedes pueden ir al centro a donde venden todos los aparatos electrónicos y todo lo demás. Ellos tienen un punto de red, todos los computadores están bien conectados y demás, pero su centro de redes es una porquería. Aparte de que efectivamente tienen diferentes niveles de passcode, diferentes conexiones y diferentes normas utilizando, pues efectivamente de alguna forma esas redes andan ahí, como le dijera yo, como un carro con diferentes tipos de repuestos, de marcas, remendado con babas y con cinta, y así funciona. Pero ese es lo que no puede pasar en una empresa en la que está pagando todo un proceso a una persona adecuada y un ingeniero pertinente. ¿Ok? Dentro de ese esquema. Las categorías de las velocidades que nosotros tenemos, efectivamente, que las explicaba muy bien Lina, la categoría 1, la categoría 2, la categoría etcétera, ya fueron bien explicadas, bien vistas, sus velocidades, sus capacidades, sus dimensiones, su longitud. Bien lo dijo Lina, que todo eso dependía de la longitud. Es la palabra clave.
¿cierto? Donde no tiene que pasar de cuánto, mi querido Sebastián. Sebastián Cortázar. Profe, para el cableado Cableado horizontal. horizontal 100 metros, profe. Exacto. Muy bien, está concentrado. Te felicito. Muy bien. Entonces, tenemos que mirar la diferencia entre la onda análoga y la onda digital. Aquí vemos efectivamente, si nosotros llegáramos a truncar la onda análoga con la onda digital, miren la diferencia. Ahí está pintado, ¿sí? Entonces, las dimensiones son totalmente diferentes, la elongación es totalmente diferente, la longitud es totalmente diferente, y no vamos a poder cruzar dos cables de diferente señal sobre la misma canaleta. Tengan en cuenta porque eso nos generaría automáticamente ruido. Pero claro, esto apenas es el concepto teórico, porque falta la medición, falta establecer los límites, falta establecer la frecuencia, y eso pues se hace a través de una series de Fourier que determinan exactamente qué capacidades podemos llegar a tener, ¿correcto? Pero lo mínimo que tenemos que nosotros saber es que no podemos revolver el agua con el aceite, así, palabra más, palabra menos, así de sencillo, ¿ok? Tener en cuenta efectivamente los diferentes elementos de conectividad adecuados que si van apuntando hacia abajo, hacia arriba, las cajas de protección, si van en la superficie, si van en el piso, etcétera. Esos son parte de las características específicas que tenemos que tener con el cableado estructurado, ¿ok? Los procesos de comunicación vertical y horizontal, ve ahí está dibujado que es totalmente diferente la conexión como iría en una conexión horizontal, ¿sí ve? Entonces, por eso debe haber una línea. Ustedes van a la mayoría de los edificios y siempre van a tener un túnel de comunicación hacia arriba donde van a hacer el tiraje. No sé si lo han logrado ver de pronto en el aeropuerto. Allá hay diferentes líneas hacia arriba que están en un solo sitio, no están tiradas. Un cable sale desde la oficina de embarque a la oficina de bodegaje. Atravesando todas las áreas, no. Efectivamente hace un recorrido de manera horizontal y luego aterriza en una comunicación vertical para poder desplazarse a los demás pisos de comunicación. En cada uno de ellos, si alcanzan ustedes a notar, hay un concentrador. Aquí a ver si lo puedo marcar rápidamente. Aquí hay un concentrador. Un concentrador, ¿dónde está mi lápiz? Acá está. En cada uno de los pisos hay un pequeño concentrador. Acá está. Un concentradorcito. Y él reparte automáticamente para diferentes terminales que tengamos en cada piso sin ningún inconveniente. Pero toda la estructura, aquí la vemos, va hacia arriba, ¿ve? ¿Sí ve? Entonces, en esa partecita, para que lo tengan en cuenta en sus procesos personales. Claro que no estamos haciendo ni formulando las velocidades, ni formulando las capacidades, ni formulando las distancias, que pues en eso tendríamos obviamente que hablar en términos de telecomunicaciones. Nosotros como ingenieros pues llegaríamos hasta el punto de la estructura, la arquitectura y el diseño. Ese es nuestro ambiente. Ya dejaríamos en manos de los ingenieros de redes y de telecomunicaciones la distancia, la capacidad, la velocidad, la frecuencia, que ellos se encargarían de establecer las diferencias y de formular las diferentes mediciones que tengamos que llegar a necesitar, ¿correcto? Bueno, creo que esta gráfica inclusive la vieron por ahí en otra presentación, tal cual. La instalación de la concentración de los cables o la utilización de los elementos de un rack, de un ETP, etcétera, etcétera. Y sin importar el tipo, pero borramos acá pantalla. ¿Cómo se borra? Acá está. Sin utilizar, sin tener en cuenta una topología o una clase de red. O sea, ahí no se arruguen. Usted simplemente establece una concentración óptima y adecuada de la comunicación, ¿ok? No tengan en cuenta si es una red de tipo estrella, de topología A o topología B. Si es una red LAN o una red WAN, tampoco tengan en cuenta esas características, sino simplemente la salida en cada una de ellas, cómo llegaría a ser un momento determinado, ¿correcto? Bueno, ese es lo estándar que tenemos que saber sobre un cableado estructurado, compañeros. Ya creo que lo básico lo dijo Lina en su cuadro, la estructura y los elementos que vimos efectivamente. Dentro de los esquemas básicos que tenemos que tener de la estructura,
del cableado estructurado, pues es obviamente la certificación, el mantenimiento, los tipos de red que vayamos a conectar de tipo inalámbrico y la categoría 7, que es la que hoy en día nos está marcando la pauta, pero hasta hoy. Bueno, unos añitos más. Bueno, muchachos, agradezco su atención. Espero que mañana hagamos igual la presentación adecuada y óptima. Los puntos y las preguntas, vamos para el final de todos estos cuestionarios, ¿ok? ¿Ya está durmiendo, Jimmy? Dale, profe. Profe, entonces no enviamos Listo, profe. el cuestionario, o sea, la evaluación no la No, pasamos si me hasta el envían el final. cuestionario, a ver, sí, Lina, de acuerdo que hablamos que usted me envía el cuestionario y las diapositivas, ¿cierto? Ya te lo envié. Ujú. Exacto. Yo subo las diapositivas y el cuestionario de cada uno. Y cada uno de ustedes responde las preguntas en el taller que monto. ¿Listo? Ah, ok, listo. Vale. Bueno, compañeros, Dios los bendiga. Un abrazo. Mil Feliz gracias, noche. profe. Profe, qué pena. ¿Puedo tomar un momentito su tiempo? ¿Tintico? Un momentito. Momentico, profe. No le entendí. Hasta mañana. No, hasta mañana, Ivonne, que estés bien. Démonos un tinto, no hay lío. Profe, hasta luego. Profe, hasta luego. Caballero, que esté muy bien. Hasta Jimmy, mañana, profe, que Hasta descanse. luego, profe. Feliz un noche, abrazo. profe. Chao, mi querido. Listo, profe. Wilmer. Profe, Señor. Kevin. Profe, qué pena con usted. ¿Se acuerda que yo le comenté que yo la semana antes de entrar a Semana Santa, yo no iba a estar porque yo me iba de viaje? Sí, señor. Resulta que yo no pude presentar, por temas de tiempo, no pude presentar la evaluación. Entonces, pues yo le quería pues plantear, pues si usted me permite, presentarle algo aparte de la evaluación o hacer la evaluación. No sé, pues depende de cómo lo vea. No, yo tengo ahí más exámenes, entonces tú me dices cuándo hacemos yo creo que pongámosle fecha a este negocio. Presentemos la evaluación el viernes, ¿te parece? Listo, profe. Mientras que ellos exponen, tú haces el examen en silencio, sin preguntas. Listo. Y sobre 4. Listo, profe. ¿No hay lío? No hay lío, profe. Listo, aunque esa es la actitud. Un abrazo. Muchas gracias, Bendiga. profe. Profe, Señor, cuéntame. ya qué pena. Ya que lo cogí, me desocupé y usted se desocupó. Señor. Yo sé que el miércoles y el jueves es esencial ir por el tema de la actividad, pero yo estaba mal de salud desde el jueves de la semana pasada y pues ya la EPS me emitió un certificado de aislamiento, pues porque tuve unos síntomas de su gestión de COVID-19. Entonces, ¿ahí cómo lo manejo, profe? No, primero la salud, viejo, no te estreses. Primero tu Entonces, salud y me envía la certificación simplemente y ya. Te lo envío por el correo, ¿listo? Sí, con el monitor. Perfecto, de una. Entonces en eso No, quedamos, ¿vale? primero lo primero, viejo. Eso. Listo, profe. Se cuida. No, que esté muy un bien. abrazo, Feliz Benny. noche. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao.